Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el canal donde desentrañamos los misterios, las polémicas y por supuesto, el glamour del mundo de las celebridades turcas. Soy vuestra amiga y hoy tenemos un tema jugoso, uno de esos que hacen que el corazón nos lata un poquito más rápido, y la curiosidad nos pique como una picadura de abeja. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, la mismísima Demet, y de su supuesta confesión de tragarse el orgullo por Can Yaman. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? ¿Es todo verdad o un rumor más en el laberinto de la farándula? Prepárense para sumergirnos en los detalles. Antes de empezar y como siempre quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecerles a todos los que ya son parte de esta comunidad. Es un placer tenerlos aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y prepárense para descubrir un mundo de chismes, noticias y análisis de las estrellas turcas. Suscríbete ahora. No te arrepentirás. Tenemos mucho que descubrir juntos. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que en su momento encendieron la pantalla chica y el corazón de millones de personas en todo el mundo. Para los que no estén tan familiarizados, les refresco la memoria. Demet y Can fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, un melodrama romántico que conquistó audiencias en muchísimos países. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía a través de la pantalla y, como es normal, los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. La serie, para quienes no la hayan visto, narraba la historia de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet, que se ve envuelta en el mundo de la publicidad y el amor. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo apuesto y enigmático interpretado por Can. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y una intensa pasión, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La química entre Demet y Can era palpable, una chispa que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que entre ellos existía algo más allá de la ficción. Los rumores de romance entre Demet y Can se dispararon por todas partes. Los paparazzi los acechaban, las redes sociales ardían y la especulación era el pan de cada día. ¿Estaban juntos? ¿Eran solo amigos? ¿Existía algo más? La verdad, como suele suceder en estos casos, nunca se hizo pública de manera oficial. Sin embargo, los indicios eran muchos y la emoción de los seguidores también. Fotografías filtradas, comentarios en redes sociales, declaraciones ambiguas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Las redes sociales en particular, se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada interacción, cada like, cada comentario. Se dedicaban a diseccionar cada foto, cada vídeo, buscando señales de amor entre Demet y Can. Incluso creaban montajes, editando fotos para simular citas románticas o situaciones íntimas. La pasión de los seguidores era tal que en muchos casos, la línea entre la realidad y la fantasía se difuminaba. Ahora, ¿por qué decimos que Demet confesó tragarse el orgullo por Can? Bien, todo esto surge a raíz de unas declaraciones, de una entrevista, o de una serie de comentarios que han sido interpretados por muchos como una señal de que, en algún momento, Demet sintió algo más por Can de lo que se atrevió a demostrar públicamente. La expresión tragarse el orgullo implica, en este contexto, que Demet, tal vez por miedo, por presiones externas, o simplemente por no estar segura de los sentimientos de Can, decidió reprimir sus emociones. Es una frase fuerte que sugiere una lucha interna, un sacrificio emocional. La interpretación de estas declaraciones varía según la fuente y la perspectiva de cada uno. Algunos medios de comunicación y páginas de fans afirman que Demet, en una entrevista posterior a la serie, habría insinuado que en el pasado, se había sentido un poco atrapada en su relación con Can. Que la fama, la presión mediática y la incertidumbre sobre el futuro de su relación, la llevaron a tomar distancia, a poner una barrera emocional. Otros interpretan la confesión como un lamento por no haber sido lo suficientemente valiente para expresar sus sentimientos, o como un arrepentimiento por no haber cedido a lo que sentía. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la interpretación de las declaraciones y las acciones de las celebridades es subjetiva. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans, a menudo, añaden su propia narrativa, creando historias y teorías que a veces se alejan de la realidad.
Por eso debemos tomar con cautela cualquier información que circule, por más convincente que parezca. La subjetividad es el p. an de cada día en el mundo del espectáculo. Analicemos algunos de los posibles motivos que podrían haber llevado a Demet a tragarse el orgullo. En primer lugar, la presión mediática. El éxito de Erkencicus fue un tsunami. La serie era un fenómeno global y la atención sobre Demet y Can era constante. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Esta presión podría haber generado inseguridad y miedo a exponer sus sentimientos. La fama, en este caso, llegó con una doble cara. Si bien el éxito y el reconocimiento son anhelados por muchos, también conllevan una exposición constante y una falta de privacidad que puede ser abrumadora. La presión de los medios de comunicación puede ser implacable. Los paparazzi, siempre al acecho, capturan cada movimiento de las celebridades. Las revistas y los programas de televisión sensacionalistas se alimentan de rumores y especulaciones. Cualquier declaración ambigua, cualquier gesto o mirada, se convierte en noticia. En este contexto, Demet y Can se encontraban en el ojo del huracán. Cualquier indicio de romance era amplificado al máximo, generando una enorme presión sobre ambos. En segundo lugar, la incertidumbre. ¿Qué sentía Can? Era correspondida la atracción. La falta de claridad en las intenciones de Can podría haber disuadido a Demet de arriesgarse. El temor al rechazo, a la decepción, es algo muy humano. Es fácil imaginar la situación, Demet, sintiendo algo por Can, pero sin saber si sus sentimientos eran correspondidos. La incertidumbre puede ser paralizante. ¿Arriesgarse a confesar sus sentimientos y enfrentarse al rechazo? ¿O mantener la distancia y evitar el dolor? La decisión, sin duda, no era fácil. La incertidumbre en las relaciones, especialmente en las que se desarrollan bajo el escrutinio público, puede ser devastadora. La falta de comunicación, la ambigüedad en las intenciones, el miedo a ser herido, todo esto puede generar un ambiente de tensión y ansiedad. Demet, en esta situación, podría haber optado por la cautela, por la protección de sí misma. Tragarse el orgullo, en este caso, podría haber sido una forma de autodefensa. En tercer lugar, la necesidad de proteger su carrera. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Podrían haber temido que cualquier declaración o acción que revelara sus sentimientos afectara negativamente su carrera profesional. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Los escándalos, los rumores, las relaciones sentimentales, todo puede afectar la imagen pública de un artista. Demet, en este contexto, podría haber priorizado su carrera profesional, evitando cualquier situación que pudiera ponerla en peligro. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los contratos, los patrocinios, las oportunidades laborales, todo puede depender de la imagen que un artista proyecta. Las relaciones sentimentales, especialmente las que son muy publicitadas, pueden generar controversias y afectar la percepción del público. Demet, consciente de esta realidad, podría haber optado por proteger su carrera, evitando cualquier declaración o acción que pudiera ser malinterpretada o utilizada en su contra. Pero, ¿es todo esto verdad? ¿Realmente Demet confesó tragarse el orgullo? La respuesta, como suele suceder, es incierta. No existe una evidencia irrefutable de que Demet haya expresado estas palabras de manera directa y explícita. Es más bien una interpretación, una lectura de sus declaraciones y acciones. Es importante recordar que las palabras pueden ser interpretadas de diversas maneras, y que la verdad, a menudo, se esconde entre líneas. Es importante recordar que tanto Demet como Can son personas reservadas con respecto a su vida privada. No suelen hablar abiertamente de sus relaciones sentimentales. Es comprensible ya que la exposición pública puede ser agotadora y perjudicial para su bienestar emocional. La privacidad es un bien preciado y las celebridades, a menudo, se ven privadas de ella. El paso del tiempo ha demostrado que a pesar de la innegable química entre ellos, la relación entre Demet y Can no trascendió la ficción. Cada uno siguió su propio camino, enfocándose en sus carreras profesionales. Demet se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando exitosas series como Doğu Kaderindir y Anfara. Can, por su parte, también ha consolidado su carrera, tanto en Turquía como en Italia, participando en series y películas.
Es posible que en algún momento Demet haya sentido algo por Khan, y que por las razones que ya hemos mencionado, haya decidido no expresar esos sentimientos. Pero, ¿es eso algo malo? No necesariamente. Cada persona tiene derecho a gestionar sus emociones y a tomar sus propias decisiones. La vida es un viaje y cada uno decide cómo recorrerlo. Lo cierto es que la historia de Demet y Khan sigue fascinando a los fans. La nostalgia por Erkenc y Kush es evidente y la posibilidad de que en algún momento hayan existido sentimientos reales entre ellos alimenta esa fantasía romántica. Los fans, con su imaginación y su cariño, siguen soñando con un reencuentro, con una reconciliación, con una historia de amor que vaya más allá de la ficción. En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir de tragarse el orgullo por Can Yaman es, en gran medida, una interpretación de sus palabras y acciones. No existe evidencia clara y definitiva de que haya hecho esa confesión de manera explícita. La presión mediática, la incertidumbre sobre los sentimientos de Khan y la necesidad de proteger su carrera podrían haber influido en sus decisiones. Lo importante es recordar que cada persona tiene derecho a gestionar sus emociones de la manera que considere oportuna, y que la privacidad de las celebridades debe ser respetada. Y para concluir, quiero recordarles que este es un análisis basado en información pública y en la interpretación de la misma. No pretendemos tener la verdad absoluta, sino simplemente ofrecer una perspectiva sobre un tema que ha generado mucha curiosidad. La vida de las celebridades es un laberinto y nosotros, como espectadores, solo podemos vislumbrar algunas de sus esquinas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del mundo de las celebridades turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. ¿Creen que Demet se tragó el orgullo? ¿Qué opinan de la relación entre Demet y Khan? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y compartir este vídeo con todos sus amigos. Quiero que seamos una gran comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre tiene historias que contar. Hasta la próxima. No se pierdan las novedades.